Rápido, está en la facultad, no en el colegio. Mujer de 32 años que acude por quejas de dolor intermitente, rigidez y edema en ambas manos. Dolor intermitente, rigidez y edema en ambas manos. De nuevo. Bueno, mujer de 32 años que acude al consultorio con quejas de dolor intermitente, rigidez y edema en ambas manos. ¿Ya? Los episodios duran varias semanas y luego ceden. No hace falta que noten toda la letra de aquí. Ustedes nunca hicieron problema de matemáticas. Datos, solución. Los datos, no. Mujer, 30 y tantos años. Dolor intermitente. ¿Ven? Dolor en mano. Dura tantas semanas, luego calma. Así como le digo. Pero recientemente presenta síntomas parecidos en rodillas y tobillos. Además presenta dolor y rigidez por las mañanas que le impiden levantar. Y ella me dice, yo tengo la misma enfermedad, no me puedo levantar a la mañana. El dolor y la rigidez, o sea, presenta dolor y rigidez articular por la mañana que le impiden levantar. Y le incapacitan en cumplir su trabajo normal. La rigidez dura varias horas y luego cede. Luego cede. Además refiere cansancio y astenia que empeoraron en los últimos meses. ¿Qué? Jesus. Bueno, niega fiebre. Además niega escalofríos, lesiones cutáneas, pérdida de peso. Niega todo esto que dije. Niega fiebre, escalofrío, erupciones cutáneas y pérdida de peso. Ella es una mujer de constitución normal, o sea, una normolínea. Su tensión arterial es de 120/80, pulso 82, frecuencia respiratoria 14 por minuto.
82. 14. Frecuencia respiratoria 14. Al examen físico aparentemente normal, excepto que se observan eritema y dolor en la mayoría de las articulaciones interfalángicas próximas. ¿Aproximado? Sí. Y en la zona de puño. Puño. No sé cómo le llaman. Bueno, a usted se le va a presentar un caso clínico así. En realidad viene una paciente y le requiere este tipo de cosas. ¿Cuántos años tiene la paciente? ¿Sexo? Bueno, 32 años. ¿Qué ustedes van a pensar en una paciente aparentemente joven, aún en edad fértil, que presenta dolores articulares? Muy bien. Obviamente tenemos que ir juntando las probabilidades. Justamente de eso se trata, resolver el caso clínico, ¿verdad? Ver lo más común. Hoy en día lo más común es chikungunya, ¿verdad? O sea que dentro de tu anamnesis, ¿qué tiene que haber? Usted tuvo chikungunya en uno de estos tiempos, en los últimos 3 o 4 meses. Obvio, la fiebre, pero esta paciente no tenía. Acuérdense de la exacerbación de la chikungunya, que dura hasta 4 meses. El periodo febril normalmente dura 3 a 4 días nada más. Entonces de repente pudo haber sido, qué sé yo. Pero acá estaba hablando de varios meses. Varios meses. ¿Y cuál es lo más llamativo con respecto a su dolor? Un tiempo. Uno que suele ceder con el tiempo, o sea que un tiempo tiene dolor, dura varias semanas y luego cede. ¿Qué otra cosa también llama la atención? Pela manhã. La simetría, eso no es quién se levanta a la mañana con su mano. O sea, antes de decir que no se puede levantar, hay que decir que el dolor es migratorio, o sea que pasó de las manos a la rodilla y el tobillo. Lo otro es un dolor simétrico, o sea que se comporta de un lado y del otro lado en la misma forma. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí en realidad debería de iniciar nuestro periodo de análisis. ¿Qué probabilidad diagnóstica hay? Vamos a verlo. Primerito, chikungunya, ¿verdad? Después, lupus. Después, artrosis. ¿Alguien da más? Bueno, pero pensó, después estaba bueno, para eso justamente se hace el análisis. ¿Perdón? Cáncer. Bueno, híjole, qué drástica que son. Pero bueno.
me olvidé mi celular en casa. No, pero la mayoría de los pacientes, me duele mi cabeza, tengo un cáncer. Sí, eu O sea, muy drástico. ¿Alguna otra cosa? para tirar. Otra cosa que sospechen que pueda llegar a ser algo crónico, intermitente, simétrico. ¿Perdón? Fibromialgia. Cansancio también y dolor de también uma anemia. Pode ser algum gelo. Estrés por casamiento. Sim, isso aí pode colocar. Namoro também. Una anemia también. Anemia. ¿Anemia te da dolor? No. Tem que passar. No, pero eso es lo que justamente se Tem que pensar trata. num todo, né? De eso se trata, juntar signos y síntomas. Agarrar una patología que pueda llegar a tener dolor articular, simétrico, que coincida con la edad, con el sexo y que contenga todos los otros síntomas, como astenia y cansancio. Isso. O sea, yo no quiero que usted agarre, por ejemplo, no tiene cansancio, véanme. Tiene dolor en la mano derecha, fractura. No, vamos a... O sea, traten de ver todo qué es lo que tiene, así como le había dicho. Bueno, primero, dolor en ambas manos, ¿verdad? Después, ¿qué tenía? Rigidez y edema. ¿Qué cede? Aham. ¿Qué cede? Después, Rodílio e toquia pro rodílio e tobilho. y parecidos em rodízio e tobilho. cansancio. O sea que dolor migratorio. Ele toma Y ahí dice de dolor migratorio. Y ahí ya entra dentro de lo que cede. Lo que podemos poner acá es que es mujer de 32 anos. 32 años. Bueno, seguramente ya vieron algún capítulo alguna vez de Doctor House, ¿verdad? Sim, ¿No? sim. Soy tan viejo así. Ô, professor. Sim. É muito bom. Das articulações da cometriz, Obvio. Por eso puse ahí dolor de mano. Eso es un dato grandioso de valor. ¿Verdad? Y dice ambas. O sea que no es en una sola articulación, es un dolor simétrico. Bueno, ¿cómo nosotros evaluamos nuestra probabilidad diagnóstica? ¿Y para qué es importante realizar una probabilidad diagnóstica? Obviamente ustedes van a llegar a solicitar estudios laboratoriales. ¿Qué estudios laboratoriales van a pedir para chikungunya? Hemograma, PCR, capaz que una eritrosedimentación va a llegar a ayudar. No hay un estudio específico para la chikungunya, a no ser que sea una serología. La serología, después de 7 días, sí podemos llegar a pedir. Esta paciente tiene más de semanas, meses, entonces podríamos pedir de repente una serología. Acuérdense, ¿cuántos estudios ya son hasta ahí? Lupus, 32 años. ¿Cuántos estudios abarca el lupus? Específico. Anti-DNA y anti-SMIT. Son 3. Que esos 3 son cerca de los 2,5 millones acá en Paraguay. Meu Deus do céu. Sumémosle 6 estudios. Artritis reumatoide, ¿cuáles son? Factor reumatoideo y anti-CCP. Anti-CCP. O sea que 2 más. Y así vamos sumando la cantidad de estudios. Imagínense que ustedes no hacen el análisis correspondiente al cuadro clínico. ¿Cuánto gasto van a causarle al paciente? ¿Y cuánto gasto a la salud pública? Si es que llega a tener todos esos estudios una entidad pública. La idea de hacer
una interpretación diagnóstica y los datos semiológicos es justamente llegar a un solo diagnóstico más aproximado y tener por lo menos dos probables. Dos probables, ¿por qué? Si es que uno, si es que el que pensamos no es, obviamente los otros dos van a tomar la voz. Bueno, en el caso de la chikungunya, ¿hay dolor en mano específicamente? ¿Cómo es el dolor en la chikungunya? Claro, o sea, el dolor en la chikungunya no se centra solamente en la mano, sino que es generalizado. Y no solamente en los miembros, también agarra cuello, agarra cadera, espalda, o sea, absolutamente todo. O sea, el dolor en mano no hay. ¿Hay rigidez en la chikungunya? Sí, hay pacientes vos te ven que caminan como zombies. Entonces, sí. ¿Astenia y cansancio? Sí. ¿Dolor migratorio? No. ¿Afecta específicamente a la mujer? Bueno, bien. ¿Lupus? ¿Hay dolor en ambas manos? Sí. O sea, es simétrico. ¿Sí? ¿Hay rigidez que cede? Sí. No, ahí lo que no tiene. El lupus tiene un dolor continuo. ¿Astenia y cansancio? Sí. ¿Dolor migratorio? Sí. ¿Afecta a mujeres? Sí. Ah, mira un poco, tiene mucho. ¿Sí? ¿Artritis reumatoide? ¿Dolor en ambas manos? Sí. ¿Rigidez que cede? Sí. ¿Astenia y cansancio? Sí. ¿Dolor migratorio? Sí. ¿Afecta a mujeres más rígidas? Y así, ustedes van construyendo. Artrosis. Artrosis precoz puede llegar a ser, ¿verdad? Uno, la edad luego. A no ser, hoy en día se ven muchas artrosis precoces, pero hay algo que tienen que atender bien. Mujer en edad fértil. La mujer en edad fértil, así como tiene ciertas protecciones, también tienen ciertas tendencias, principalmente a las patologías reumáticas. Si ustedes leen todo lo que es la parte de introducción de lo que es reumatología, todo está asociado a los estrógenos. Los estrógenos, tanto en mujeres como en hombres, obviamente no solamente sirven para darnos el carácter sensible, ¿verdad? También sirve para activar a los linfocitos. ¿Y por qué? Específicamente los estrógenos, porque la mujer debería de tener un poquitito más sensible todo lo que es la parte inmunológica, justamente en el caso de que esté embarazada para como un efecto protector. Entonces, obviamente siempre vamos a llegar a tener patologías reumatológicas muy asociadas al sexo femenino principalmente. Ahora, la artrosis, ¿por qué se llega a dar? Principalmente, uno de sus principales motivos es la falta de movimiento, o sea que el sedentarismo. ¿Se llega a ver hoy en día mucho sedentarismo? Sí. ¿Verdad? Pero además de eso, también interfiere. Uno, la alimentación, ¿verdad? Un déficit de aporte nutricional, principalmente de lo que es calcio, y obviamente el déficit de salir al sol, que te va a dar la activación de la vitamina D. Por eso cuando lleguemos a dar artrosis van a ver que es una patología muy asociada a pacientes pluripatológicos. ¿Qué significa eso? Asociado a pacientes que tienen muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen muchas enfermedades, se movilizan mucho. Están todo el día sentados en la casa, bajo techo, haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de tomar las 22 pastillas cada 8 horas, también se quedan quietos y obviamente se suma también la artrosis. ¿Sí? Bueno, pero no podemos dejar de sospechar, hoy en día hay mucha artrosis precoz justamente por el estilo de vida que uno está tomando. Pero muy alejado de lo que es la edad y principalmente del sexo. ¿No? Pero, en la artrosis, ¿hay dolor en ambas manos? No. Su característica es más en articulaciones grandes, principalmente las articulaciones de reposo. ¿Cuáles son esas articulaciones de reposo?
rodilla, cadera, tobillo. Porque ese peso que hace el cuerpo, obviamente, con un hueso desgastado tiende a deformar. ¿Verdad? Entonces, rigidez que cede, sí, suele ceder normalmente con la artrosis una rigidez. ¿Hay astenia y cansancio? Sí. ¿Hay dolor migratorio? No. ¿Verdad? La artritis psoriásica, hay un dato bastante importante que nos dijo durante la historia clínica. No hay lesión. No hay lesión en pie. ¿Verdad? Porque la artritis psoriásica puede dar dolor en ambas manos. En realidad la artritis psoriásica puede determinarse de una forma poliartrítica. O sea que va a haber normalmente afectación en cualquiera de las articulaciones. Pero principalmente en articulaciones medianas, como el cobre. Es muy parecido al dolor, no sé si ya alguna vez habrán visto en traumato, lo que es el dolor la artritis del jugador de tenis. Una tendinitis del codo y tendinitis del hombro. Es muy parecido a la artritis psoriásica. No se centra mucho en las manos. A pesar que puede llegar también a las manos porque es una afectación poliarticular. ¿Hay rigidez? No. Astenia sí. Dolor migratorio normalmente es más centrado. Este sí. Cáncer. ¿Dolor en ambas manos? Específicamente, no, ¿verdad? Rigidez, no. Astenia, sí. Migratorio, no. Fibromialgia, su nombre lo dice todo. Fibro. ¿Hay dolor articular? No. Normalmente son dolores constantes, tipo musculares, que el paciente suele sentir no en la articulación propiamente dicha, sino que en la zona diaficial de los huesos, ¿verdad? Es siempre más mediano, ¿verdad? Y hay dolor en manos, obviamente va a haber dolor en manos en todo lo que es la zona fibrótica, en realidad su dolor cede, normalmente no cede, hay astenia y cansancio sí, dolor migratorio no, porque afecta a todo y sí suele haber. Bueno, ¿cuáles son las patologías que más puntos tienen? Después, ¿verdad? chikungunya, ¿verdad? Chikungunya tiene 2 puntos, lupus tiene 4, artritis reumatoide tiene 5. Y la fibromialgia de repente está ahí, ¿verdad? La fibromialgia siempre lo van a encontrar como problema, ¿verdad? El tema del diagnóstico de la fibromialgia es que ustedes llegan al diagnóstico cuando ya no saben qué diagnóstico es. Así se llega al diagnóstico de la fibromialgia. Entonces podemos poner una fibromialgia como un Mas tercer lugar. a idade não tá Sim. certo, Marcos? Bueno, a partir de ahí, ustedes le hicieron su diagnóstico principal y diagnóstico presuntivo. Diagnóstico principal, artritis reumatoide. Diagnóstico presuntivo, lupus y fibromialgia. ¿Qué hago yo como médico como siguiente paso? Y ahí me tengo que ver. Obviamente yo tengo que confirmar mi diagnóstico. ¿Y cómo hago esa confirmación? Obviamente en base a la patología principal. En este caso sería la artritis reumatoide. Vamos a llegar a ver que parte de las características de la artritis reumatoide es su afectación también en el hemograma. ¿Sí? Puede llegar a causar una leve leucopenia o puede llegar a causar una leve trombocitopenia. Pero lo más característico llega a ser la eritrosedimentación
y el PCR elevado en esos pacientes. ¿Sí? Entonces, uno, mira por favor, Que é 10 uma... minutos para que me haga una hoja para la... Uma folha. Cállate. Aí eu não sei por isso. 10 pontos. Era mentira. Eu acho que foi até eu acho que é. Bueno, entonces quedamos como diagnóstico principal artritis reumatoide. Segundo, lupus. Tercero, fibromialgia. ¿Qué no tenemos que hacer aquí? Métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, obviamente, otra de las cosas que suele llegar a confundir mucho con respecto al lupus y artritis reumatoide son las deformaciones articulares que solemos llegar a encontrar en estos pacientes. ¿Sí? Cuando hay una inflamación constante, creo que ya le había hablado a usted de qué es lo que produce un proceso inflamatorio. Fibrosis. ¿Qué ocurre con la fibrosis? Alteración de la estructura. Entonces, ¿qué nosotros tenemos cuando tenemos al frente un paciente con una patología inflamatoria crónica? Obviamente va a haber cambios en la estructura de sus articulaciones, ¿verdad? Que va a conllevar, obviamente, hacia un proceso más marcado y más evidente clínicamente. La artritis reumatoide se caracteriza por la erosión ósea epifisial, donde en las pequeñas articulaciones, en estos casos sería la metacarpiana y ¿qué ahí le había dicho? Nas interfalanges proximais. Interfalángicas próximas. Ahí está. Gracias, gracias. Ya pasó por mi examen. Bueno, entonces, obviamente, uno de los datos que a mí me podría llegar a ayudar es justamente un estudio de imagen. O sea, una radiografía de mano. Ay, juepete. Resonancia magnética. No, en realidad lo que nosotros queremos ver es una erosión ósea, no. Para eso necesitamos una radiografía. Ahora, Se nota. el lupus eritematoso sistémico se caracteriza por la erosión ósea. No, normalmente no se caracteriza, pero podríamos llegar a ver una mayor densidad justamente en la zona epifisiaria, sin erosión ósea. O sea que yo con una radiografía puedo llegar a eliminar o irme más hacia el diagnóstico principal ya con una simple radiografía. ¿Está bien? Fibromialgia, como bien le dije, nunca va a salir nada. La fibromialgia es una patología que se diagnostica cuando ya no tenemos otro diagnóstico. Doutor, pero esas alteraciones en la estructura ósea es rápida, sí. Normalmente se presentan los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses uno ya ve que hay erosión ósea. No hay aún como desarticulación. Después de los 6 meses, normalmente al año suele llegar a ver la desarticulación, que es cuando se consume completamente la zona epifisiaria y empieza a doblarse las manos. Pero antes que se doble, primerito empieza una erosión ósea. ¿Cómo vemos la erosión ósea en una radiografía? Con una densidad ósea disminuida. Siempre comparar, por ejemplo, así el hueso, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a llegar a tener una zona más densa que corresponde al tejido compacto o a la zona compacta del hueso. Esto de todo esponjoso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Toda esta línea debería de tener el mismo ancho,
la misma densidad, pero un aumento de la densidad en la zona articular. Eso debería ser un poquitito. ¿Cómo nosotros llegamos a ver en la radiografía? Antes de que ocurra la deformación, se pierde completamente esta densidad, sin perder aún la estructura ósea. Solamente lo único que vamos a ver es un hueso más radiolúcido, o sea, que pasa más el rayo. Solamente eso vamos a llegar a ver dentro de los 6 primeros meses. Ahora, a los 1 o 2 años, ya esto se va perdiendo completamente y podemos llegar a ver un hueso de esta forma. ¿Sí? Y el otro hueso que va a intentar hacer una articulación ahí. Y ahí es donde ocurre el desvío hacia la zona cubital de la mano. Bueno, entonces una radiografía de tórax obviamente nos va a ayudar mucho, es rápido, ¿verdad? Obviamente todos los centros asistenciales tienen, y antes de tener yo un resultado laboratorial que mínimamente tengo que esperar unas 12 o 24 horas, ya me va a servir para llegar a interpretar el diagnóstico. Pero obviamente voy a tener que hacer la valoración del hemograma, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir también el hemograma. ¿Cómo se comporta el hemograma en el artritis reumatoide y en el LES? Así como le dije, puede haber una leve leucopenia o una leve trombocitopenia. En el LES hay pancitopenia. Bueno, Hola, doctor, ¿qué tal? todo bien.